Gracia y paz, amados hermanos. En el video de hoy vamos a estar haciendo un análisis detallado y meticuloso de una prédica de Guillermo Maldonado. Debo mencionar, amado hermano, que todo lo que él diga y todo lo que él enseña aquí va a ser netamente filtrado a la luz de la palabra. También debo mencionar de que este señor es muy conocido por ser uno de los principales predicadores latinoamericanos del Evangelio de la Prosperidad. También es muy conocido por sus falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos milagros y falsas profecías que se han ido recopilando de él a lo largo de muchos años. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el análisis. Hay tres cosas que hacen nuestras oraciones poderosas. Hay tres cosas que hacen nuestras oraciones poderosas. Todos me dieron una cosa, todo está buenísimo. Pero quiero que vean. La primera, por la posición de reyes y sacerdotes que nosotros somos. En otras palabras, el que hace la oración es un sacerdote justo. ¿Y quién es un justo? No es un perfecto. Un justo, dice Proverbios capítulo 29, verso 15. Quiero que vea esto, por favor. Levante su mano y diga: yo soy rey y sacerdote. La oración suya y mía cuando oramos no es porque hablamos bien o en el mucho hablar, sino porque somos reyes y sacerdotes. Revelación capítulo 1, verso 6. Vamos a leerlo. 1, 2, 3, 4. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo. Diga, nos hizo. ¿Quién es un sacerdote? Uno que ofrece. Aquí no me escuchan. Vamos, uno que ofrece sacrificio. Un sacrificio, la oración. Le ofrece a Dios. ¿Y un rey quién es? Uno que tiene una silla grande, vestido de escarlata, con un sobre acá, con un coso acá. Un rey simplemente es uno que gobierna. Gobierna su vida, gobierna su familia, gobierna la iglesia y gobierna las cosas visibles e invisibles. Ok, no me entendieron acá, yo necesito ayuda. Voy a ir otra vez acá. Un rey es una persona. No es como usted se lo pintan, que un rey es el que está sentado en el trono. No, un rey simplemente es uno que gobierna. Que en el mundo espiritual, dice la Biblia, el que no gobierna su propio espíritu, ¿cómo va a gobernar la comida? ¿Cómo va a gobernar el que no gobierna su propia casa? ¿Cómo va a gobernar la iglesia? O sea que nosotros tenemos poder y autoridad. Entonces, ese es un rey. Bueno, él dice que el poder de la oración se basa en que nosotros somos reyes y sacerdotes, cosa que, bueno, es cierto en cierto punto. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Bien? ¿Qué significa ser rey y sacerdote? Ok, primeramente, ser rey, amado hermano, es lo que las personas que recibieron a Cristo son por medio de Él. ¿Por qué? Porque nuestra corona ahora es Cristo Jesús. ¿Bien? Además de que nosotros estamos llamados a expandir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Nosotros somos embajadores del reino, somos reyes, ¿ok? Entonces, amado hermano, nosotros tenemos esa autoridad, o sea, somos reyes por medio de la autoridad que está en nosotros por Jesucristo, ¿bien? Y también nosotros somos sacerdotes porque ahora tenemos un acceso directo a Dios, no por medio de intermediarios. Nosotros mismos podemos orar al Señor, ofrecer sacrificios a Dios por medio de la adoración y por medio del servicio de su obra, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que dice Guillermo Maldonado aquí? Él está dando a entender de que un rey, un sacerdote, tiene cierta gobernanza o cierto poder para gobernar. Él dice que podemos gobernar nuestras familias, que podemos gobernar la iglesia y que si usted no gobierna su casa, mucho menos va a poder gobernar la iglesia. Ahora, esto está mal explicado primeramente por el hecho, amado hermano, de que si nosotros somos reyes y sacerdotes, eso no significa de que nosotros tenemos un poder absoluto, un poder gubernamental en nuestra casa o en la iglesia. ¿Bien? Primeramente, amado hermano, porque existen muchas familias cristianas que hay una persona que no es cristiana, que no cree en Jesucristo, precisamente es que no ha querido recibir el mensaje del Evangelio. Pero eso no quiere decir de que porque ese familiar no sirve a Jesucristo, tú no estás implementando bien la autoridad que Jesucristo te dio en tu casa. ¿Por qué? Porque eso estaría muy mal explicado. Bien, primeramente, amado hermano, porque si usted tiene un familiar que no es cristiano, usted no le va a decir: yo gobierno aquí, yo tengo poder aquí, Dios me llamó como rey, y tú le sirves a Jesús porque yo lo digo. Y eso no es así, ¿bien? Al igual que hay personas en la iglesia, ¿bien?, que no te van a hacer caso a lo que tú les digas o a lo que tú les enseñes o a lo que tú quieras que ellos hagan, ¿bien? Estoy hablando en el caso de pastores o pastoras o ministros o ministras que estén dentro de la congregación. O sea, no todos van a hacer caso a lo que tú estás enseñando, a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú no tienes absoluto control y dominio de las decisiones de ellos, ¿bien? Ahora,
sí se puede poner orden en casa y sí se puede poner orden en la iglesia. Eso sí puede establecerse un orden, pero no una gobernanza autoritaria, no. Se puede establecer un orden. Por ejemplo, si en mi casa, si yo estoy casado y tengo hijos y dos de mis hijos son mundanos, son del mundo, yo no lo puedo obligar a ellos a que, bueno, a que ellos le van a servir a Dios, a Juri, porque sí, porque yo lo digo, porque yo soy rey sacerdote. No. Sino que simplemente las cosas que no van de acuerdo a los principios bíblicos, las cosas que no están alineadas con la escritura, yo no las voy a permitir en mi casa. Ahí yo estoy ejerciendo un orden, una autoridad en mi casa. Eso es lo que se llama gobernar en la casa de uno. Ahora, ¿en qué contexto lo estoy diciendo? O sea, que si mi hijo bebe, si mi hijo fuma, si mi hijo hace prácticas pecaminosas, esas prácticas pecaminosas yo no las voy a permitir dentro de mi casa. Eso es tener o llevar orden en nuestro hogar. ¿Bien? Hay muchos pastores que tienen hijos que hacen cosas que a Dios no le agradan, pero los pastores lo que hacen es que no permiten que esas cosas que a Dios no le agrada se practiquen dentro de su casa. Eso es tener control, eso es tener dominio de tu casa. ¿Bien? Porque ciertamente tú no vas a tener control o dominio autoritario en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la persona es la que decide qué hacer y qué no hacer. La persona es la que decide si sigue a Cristo o no sigue a Cristo. La persona es la que decide si quiere obedecer o no quiere obedecer. ¿Bien? Entonces, si decimos no, porque nosotros tenemos un poder, una autoridad, una gobernanza que tenemos que ejercer, estamos cayendo en un gravísimo error, amado hermano. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo tenía poder absoluto. Y él llegó a una tierra, un área, que no me acuerdo si es Decápolis o Capernaum, en donde estaba el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Después que él sacó el demonio con el poder absoluto, con la autoridad que él tiene, llegaron las personas del pueblo al ver el alboroto, cuando los cerdos se van corriendo y se ahogan, les dicen que mejor que se vaya, que por favor se largara, que por favor se fuera de sus contornos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, no, yo no me voy a ir de aquí porque yo tengo poder, porque yo tengo autoridad, porque yo tengo una gobernanza aquí, ustedes me van a escuchar y ustedes me van a seguir porque yo lo digo. No, ¿verdad? Jesucristo no hizo eso. Jesucristo simplemente fue una persona humilde, una persona obediente, y al ver que la gente no lo quería recibir, él no hizo algo para que ellos fueran convencidos de que Jesucristo se quedara en ese lugar. También, cuando Jesucristo estaba en Galilea predicando la palabra, predicando una profecía que se había hecho realidad en ese lugar, ¿verdad? Mucha gente no le creyó, mucha gente se airó cuando Jesucristo les habló una palabra fuerte y quisieron agarrar a Cristo y echarlos por un barranco. Entonces, ¿qué hizo Cristo? No, suéltenme, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, ustedes me creen porque yo lo digo, porque me está el poder, porque me está la unción. No, ¿verdad? Jesucristo, con todo el poder y con toda la autoridad, ¿ok? Él no estableció una gobernanza como que esto tiene que pasar así, o yo tengo que controlar esto así, o esto tiene que acontecer así, porque yo lo digo, porque yo tengo poder, porque yo tengo autoridad. No, no es así. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero contar con respecto a esto. Vamos a continuar. Ahora, el sacerdote es el que ofrece sacrificios a Dios. Y Dios nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Ahora dígalo usted. Pero levante su mano, dígalo. Dios nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Vamos para allá. Entonces usted va a encontrar, por favor, yo quiero que vea. Y vea lo que vamos a ver. ¿Nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Entonces, al hecho reyes y sacerdotes, entonces quiero que vaya. El orar desde una posición como sacerdote. Créase que usted es un sacerdote. Créase que usted es un rey en el espíritu. Entonces viene esto, la posición de rey y sacerdote. Ahora, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones que no han sido contestadas? Todos, hasta Cristo. Todos, hasta Cristo. Todos, hasta Cristo. Los señor que sean uno y todavía estamos como perros y gatos peleando. Esto es una tremenda herejía que este señor está diciendo. Acaba de decir una tremenda herejía. Él dice, ¿cuántas personas tienen oraciones sin contestar? Ahora que él diga todos en cuanto a nosotros está bien, pero la herejía está cuando él dice todos hasta Cristo. Entonces, por favor, me llama mucho la atención de que este señor esté diciendo de que Jesucristo ha tenido una oración sin contestar. Entonces, vean, o sea, lo cínico y lo loco que es este señor para decir semejante herejía. Todos tenemos oraciones sin contestar, pero cuando dice hasta Cristo, es una barbaridad absoluta. ¿Bien? Ahora les digo, amado hermano, cuando Jesucristo dijo que seamos uno, ¿ok? Es que seamos uno en Él. Él oró para que usted sea uno en Él. Él oró para que yo fuera uno con Él, con Jesús, con Dios, ¿ok? Conectados en todo momento con el Señor, ¿ok? Cosa que sí se cumplió, porque hay muchos cristianos hoy en día que viven conectados con el Señor, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, guardando las sanas palabras que el Señor Jesucristo dijo que guardaran. Entonces sí hay personas que permanecen en Dios, ¿ok? Por medio de la obediencia. Él dijo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo guardo los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. El que me ama guarda mis mandamientos, y aquel que me ama será amado también por mi Padre que está en los cielos. Bien, entonces cuando Él oró de que nosotros seamos uno con Él, es que siempre estemos nosotros conectados con Él, en armonía con Él. Pero Maldonado lo lleva a un contexto, físico, de que cuando Jesucristo oró para que nosotros seamos uno, Él está hablando en el entorno físico de la hermandad entre hermanos. Cosa, amado hermano, que no tiene ningún tipo de sentido. Bien, Jesucristo dejó muy claro de que Él iba a ser causa de división. ¿Ok? Pero división ¿en dónde? División en muchas personas. Él dijo, yo vengo a poner el hijo contra la madre. ¿Ok? El padre contra el hijo. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Él habló de que por causa de Él iba a haber muchas divisiones, porque iban a haber personas que querían cumplir o hacer la voluntad de Dios en su vida, y otras personas no iban a querer cumplir la voluntad de Dios en su vida, cosa que iba a hacer divisiones. Bien, pero si nos vamos también en el entorno físico, en el entorno de hermandad, podemos decir que Dios sí le respondió a Jesucristo, porque dice que en el día de Pentecostés todos estaban unánimes juntos orando, y vino de repente y descendió en ellos el Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si hablamos en el contexto de que Jesucristo estaba orando por sus discípulos para que ellos sean uno, y ellos estaban unánimes juntos orando, podemos decir que Dios sí le respondió. Bien, pero no fue en ese contexto en el que Jesucristo oró de que seamos uno, sino que nosotros estemos juntamente con Él en todo momento. Juan capítulo 17, versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ok? Entonces, Él está hablando, amado hermano, de que seamos uno con Dios. ¿Okay? Con el Señor Jesucristo. No está hablando de unidad de física entre humanos, no. Aunque la unidad es algo importante, la unidad es algo esencial dentro de la iglesia. Bien, Jesucristo no estaba orando, por ese tipo de unidad, sino por una unidad mayor, que es nosotros en Dios. Porque ¿qué es más importante, amado hermano? De que usted esté unido con los hermanos, pero separado de Dios, o que usted esté con Dios y también unido con los hermanos. ¿Bien? Entonces, Jesucristo oró fue por algo mayor. Pero decir que a Jesucristo no se le fue respondida esta oración es una tremenda herejía. Entonces, ¿qué hace Maldonado? Negar el poder de Jesucristo, negar la relación plena que tenía Jesucristo con Dios, negar el poderío del Señor Jesucristo, ¿bien? Negar la gloria que había en Jesucristo. Eso es lo que hace Guillermo Maldonado al decir de que Dios no le respondió esa oración a Jesucristo, porque ahorita hay mucha gente dividida peleando como perros y gatos. Cuando esa perspectiva de Maldonado está muy fuera de contexto, y además es algo muy, pero muy hereje y muy peligroso de que una persona que escriba tantos libros tenga esta perspectiva en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. O sea, Dios no ha contestado todavía esa oración. Toda oración que se hizo en la voluntad de Dios y conforme a su palabra, Dios la va a contestar. ¿Ve? Entonces, para rematar, dice de que toda oración que ha sido conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a contestar. O sea, dando a entender también de que Dios no le contestó esa oración a Jesucristo fue porque Jesús no hizo esa oración conforme a la voluntad de Dios. O sea, que no era la voluntad de Dios. Bueno, sigamos. Ahora, quiero que vea esto. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de él. Ok, el solo ser sacerdote, el solo ser sacerdote no nos garantiza que nuestra oración sea contestada, sino el ser sacerdote justo. ¿Qué no es justo? Perfecto, comete errores, comete pecados, sí. Pero en el momento, que usted se acerca a Dios como rey y como sacerdote a ministrarlo en oración, en ese momento, su vida tiene que estar recta. Toda la vez que yo voy a oración digo, Señor, si hay iniquidad en mí, si hay pecado en mí, yo no tengo suegra, así que no hay problema que para decirle a la Señor, si hay iniquidad en mí, Padre, yo perdono. No me subiría al púlpito enojado, ofendido en mi corazón. No tocaría ese púlpito. Dáselo más fuerte. Why? Porque yo tengo a Dios. Y cuando yo ore, yo quiero que el infierno tiemble. Si en mi corazón hubiera habido iniquidad, falta de perdón, odio, resentimiento, pecado en mi vida, en el momento que voy a orar, Dios no me oye. ¿Cómo la gente pierde tiempo con una yuca en el corazón, orando delante de Dios cuando no ha perdonado, cuando hay pecado, cuando hay no pierde el tiempo.
Yo no quiero perder el tiempo. Voy a estar 3 horas de Dios y orando y hablándole y con pecado, con iniquidad. Lo primero que le pido a Dios, Señor, si hay iniquidad, rebelión, pecado, falta de perdón, injusticias en mí, perdóname. Yo quiero estar a cuenta. En el momento que Dios me perdona con su sangre, yo lo creo y digo, ahora el canal está libre para que yo le hable a mi Padre. Ahora los oídos de Dios me van a escuchar. Muchos de ustedes están frustrados porque su oración no se le contesta. El problema es que tienes iniquidad. Ok, vamos a hacer también una acotación aquí. Es cierto de que Dios está lejos de aquellas personas que tienen pecados ocultos, iniquidades en el corazón, raíces de amargura, etc. ¿Ok? Dice la palabra de que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, por lo tanto, tiene las manos manchadas de sangre. Y hay un versículo en la Biblia que dice también que vosotros me llamaréis, mas yo no los oiré porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Bien? Entonces, es válido lo que él dice en el contexto de que personas que andan con pecados ocultos dentro del corazón, que andan con iniquidades, que andan haciendo cosas que a Dios no le agrada, no van a ser escuchados, ¿ok? Sus oraciones no van a ser contestadas, sus oraciones no van a ser respondidas. Tiene razón en ese aspecto, pero no significa que todo lo que usted ore a Dios va a ser contestado, ¿ok? O va a tener una respuesta que usted espera. ¿Por qué, amado hermano? Lo digo por el hecho de que muchas personas interpretan mal el verso que dice que si guardares mis mandamientos, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Ok? Pedí y se os dará. Bien, ahora, quiero acotar algo aquí. Eso es cierto, pero no en el contexto en el que muchos piensan. O sea, como yo guardo los mandamientos de Dios, como yo vivo en armonía, como yo hago esto, como yo hago aquello, vivo en completa santidad, entonces todo lo que yo le pida al Padre, Él lo va a hacer, Él me lo va a responder. Cuando eso es un error, si se interpreta de esa forma, ¿no, hermano? ¿Por qué? Porque la voluntad de usted no está por encima de la voluntad de Dios, ¿ok? El propósito, los planes que tiene usted no están por encima del propósito y los planes que tiene Dios para usted. ¿Okay? Usted puede vivir una vida en completa santidad, en completa armonía, guardando sus mandamientos, guardando su palabra, y aún así muchas de sus oraciones no van a ser contestadas o no van a tener la respuesta que usted esperaba tener. ¿Okay? Porque yo puedo vivir en completa armonía y en completa santidad y muchas de mis oraciones pueden que no sean contestadas. ¿Por qué? Porque lo que yo pido no es conveniente. Puede ser una de las cosas, una de las características. Además puede ser también porque estoy pidiendo mal. Otra de las cosas, amado hermano, es porque las cosas que yo estoy pidiendo no son la voluntad de Dios que se cumplan. Como por ejemplo, yo no puedo decir, no, porque yo guardo todos los mandamientos y hago esto y hago aquello, y la palabra dice que todo lo que el Padre le pida, Él lo va a hacer si yo guardo sus mandamientos. Entonces, Señor, que el sol deje de brillar. Señor, que la luna se rompa en pedazos. Señor, que caiga una estrella del cielo. Señor, que salga oro debajo de mi almohada. Señor, que salga esto debajo de mi escaparate. O que salga tal cosa en tal que mañana me parezca un Lamborghini en el garaje de mi casa. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que esas cosas acontezcan en su vida. ¿Bien? No es el propósito de Dios que eso acontezca en tu vida. Entonces, como tu propósito y tu voluntad no está por encima de la voluntad de Él, eso significa que no todo lo que tú pidas o lo que tú digas o lo que tú ordenes, eso se va a cumplir. Eso que nosotros tenemos que orar en el Espíritu Santo. Dice la palabra de que nosotros tenemos que orar en todo momento en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Orar en el Espíritu Santo, no, hermano, significa orar siendo direccionado por el Espíritu. ¿Ok? Cuando tú dejas que el Espíritu fluya en ti y ponga las palabras adecuadas en tu boca para que tú ores alineado a la voluntad del Señor. ¿Ok? Eso es orar en el Espíritu Santo. ¿Bien? El Espíritu Santo va poniendo palabras en tu boca, en tu mente, en tu corazón. Él va poniendo los temas o las cosas por las cuales tú deberías orar, las áreas en las que deberías orar y todas aquellas cosas para que tu oración esté 100% alineada a la voluntad de Dios. Bien, ahora, amado hermano, otra de las cosas es que si tú no te dejas guiar por el Espíritu hasta para hacer una oración, es muy probable, amado hermano, de que vayas a terminar pidiendo o diciendo cosas las cuales no sean convenientes para ti o no sean de la voluntad de Dios cumplirla, y puede que te sientas frustrado en muchas ocasiones. Amado hermano, el apóstol Pablo era una persona que caminaba en completa santidad. ¿Ok? El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. ¿Ok? Y dice la Biblia que él robó 3 veces para que el aguijón fuera quitado de él. ¿Bien? Ahora, algo que yo digo es que si el apóstol Pablo robó 3 veces, es porque 2 veces él no tuvo respuesta. Porque yo no creo que si el apóstol Pablo haya rogado una vez y haya tenido la respuesta, yo no creo que el apóstol Pablo vaya a hacer un segundo ruego y un tercer ruego. Si él hizo 3 ruegos, es porque él, en el primer ruego, ¿ok?, él no recibió respuesta de parte de Dios. En el segundo ruego, él tampoco recibió respuesta de parte de Dios. En el tercer ruego es que él recibe la respuesta, pero no era la respuesta, ¿ok?, que él esperaba conforme a su petición, sino que el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto no quiere decir, amado hermano, de que el apóstol Pablo estaba luchando con pecados, estaba luchando con tentaciones, estaba luchando con concupiscencias, porque el apóstol Pablo era una persona que estaba completamente muerto al pecado, con su carne crucificada, con todas las iniquidades que había en él, estaban sujetas a Cristo. O sea, él no estaba luchando con pecados ni con iniquidades, como muchos
profetas y personas que andan por ahí con el entendimiento entenebrecido andan enseñando de que el apóstol Pablo tenía pecado, de que el apóstol Pablo tenía concupiscencia y que Dios le dice que bástate mi gracia, porque si el apóstol Pablo estuviera luchando con pecado, créame que Jesucristo no le va a decir a él, bástate mi gracia, como muchas personas andan por ahí enseñando, ay no señor, que yo tengo un problema con la fornicación, bástate mi gracia, le va a decir Jesucristo, no le va a decir eso. Así que el que anda enseñando eso, amado hermano, le digo una cosa, que el mismísimo Satanás debe ser que le anda susurrando herejías destructoras al oído y esa persona lo anda enseñando, ¿ok? Así que bueno, el apóstol Pablo recibió la respuesta, pero no una respuesta que él quería, pero la recibió después de ¿qué? De 2 ruegos. ¿Okay? O sea que hasta el mismo apóstol Pablo experimentó momentos en el que él no recibía respuesta, por eso es que siguió rogando y volvió a rogar y volvió a rogar hasta que tuvo una respuesta, pero no conforme a su petición. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es un propósito mayor. ¿Okay? El apóstol Pablo se encontraba con una limitación física, eso era el aguijón en su carne, no era un pecado ni una iniquidad. Bueno, me extendí mucho, vamos a seguir con el video. Pídele perdón a Dios. Cuando estés a cuenta con Dios, cuando estés a cuenta con Dios, entonces oras desde una posición de sacerdote, pero justo, que estás a cuenta con Dios. Eso es lo que yo le digo al diablo. Señor, el diablo no tiene nada en mí. 2, la ayuda del Espíritu Santo. Lo que empodera tus oraciones y las mías es el Espíritu Santo. Le quitas el Espíritu Santo y le quitas el poder. Ya tu oración suena hueca. Tu oración suena como címbalo que retiñe. Pero cuando el poder del Espíritu está porque lo invitaste. Espíritu Santo, ayúdame. Yo no sé cómo orar por este problema. Ayúdame. En ese momento Él interviene y empodera, energiza tus oraciones. Y número 3, cuando oramos conforme a la palabra de Dios. Vamos a Judas, capítulo 1, verso 20. Con empoderadas y direccionadas. Nuestras oraciones tienen poder cuando son empoderadas y direccionadas por el Espíritu Santo. Todo mi tiempo de oración, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, todo lo que oro va direccionado por el Espíritu Santo. Porque yo sé que ahí está el poder. Además que ya Dios me pidió perdón, ya le pedí perdón a Dios. Además que ya Dios me pidió perdón, ya le pedí perdón a Dios. Además que ya Dios me pidió perdón, ya le pedí perdón a Dios. Ya me arrepentí. O sea, ya... ¿Escucharon esa locura también? Ya Dios le pidió perdón, Él le pidió perdón y están las cuentas. Wow, o sea, Dios tiene que pedirle perdón a Maldonado. Y él pedirle perdón a Dios. No puede ser. Bueno, esto yo creo que no hace falta mucho análisis o mucho comentario. Él mismo lo dijo. No. Iniquidad en mi vida, yo no la quiero. Y digo, Señor, ahora viene el poder del Espíritu. Y yo lo invito porque Él se para y te dice, aquí estoy para ayudarte. Pero el Espíritu Santo es la persona más ignorada en la iglesia. Ni le dices, ¿cómo está el Espíritu Santo? Porque pensamos que es un símbolo, es un río, es un fuego. Esos son aspectos, pero Él es una persona. Aquí no me agullan. Entonces, hoy en día estamos haciendo oraciones religiosas. Bendíceme a mí, tócame a mí. Oraciones almáticas. Y la oración almática del alma sin el Espíritu es brujería. Tienes que hacer una oración en el Espíritu. Amados, edificado vuestra santísima fe. ¿Orando en qué? ¿Orando qué? Levanta la mano, ¿orando qué? ¿Y qué es orar en el Espíritu? Orar en lenguas. Si yo oro 1 hora, 45 horas en lengua. Si yo oro 3 horas, 2 horas y media oro en lengua. Si oro 4, 3 horas y media oro en lengua. Porque esa es la oración perfecta. Esa es la oración detrás del poder. Orica, levanta la mano y comienza a orar ya. No, pero ese sonido tal vez dice, habla lengua diferente, habla lengua nueva, suelta tu espíritu, hay un pozo de su interior, los que están allá en la televisión, los que están en línea, Dios quiere que tus oraciones tengan poder, invita al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, ayúdame a orar, ayúdame, no sé cómo orar por este problema financiero, no sé cómo orar por este problema en la iglesia, solo invítalo, si no lo invita, él no participa, todo, levántalo. Ok, él dice otra locura, diciendo que orar en el Espíritu es orar en lenguas. No, lo acabo de explicar. Orar en el Espíritu es orar direccionado por el Espíritu Santo. No significa orar en lenguas. ¿Okay? Orar en el Espíritu, amado hermano, es orar bajo la dirección del Espíritu. Que el Espíritu fluya en ti, fluya en las palabras que tú vas a decir, en la oración. ¿Bien? Pero él dice que no, que orar en el Espíritu es orar en lengua. Amados hermanos, el apóstol Pablo, él decía, hay muchas personas que hablan en lenguas, mas yo prefiero que todos profetizaran, ¿ok? Y él decía también que el hablar en lenguas se tenía que hacer con orden y con un intérprete de por medio para que la iglesia sea edificada. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Bien, edifica el espíritu porque no entiende lo que le está hablando. Por lo tanto, se necesita un intérprete. Además, él decía, si entran los incrédulos a la iglesia y comienza a verlos a ustedes hablando en lengua, ¿qué es lo que va a pensar? ¿No va a decir que están locos?
Por lo tanto, amado hermano, yo prefiero que las personas, en vez de estar hablando en lengua, profeticen, ¿bien? Y si alguien va a hablar en lengua, que se haga con orden y con un intérprete de por medio para que toda la iglesia sea edificada. Ahora, yo no sé de dónde salió esta loquera o esta locura de que hay que crear atmósferas espirituales hablando en lenguas. Yo no sé de dónde salió eso. Yo quisiera saber el origen de eso, quién lo inventó, porque eso no tiene sentido. Ahí está el desorden, más bien, ahí no está el poder del espíritu obrando, ahí hay un desorden, ¿bien? Y Dios es un Dios de orden. Entonces, no, que habla en lengua, suelta la lengua, crea la atmósfera. Yo no sé de dónde salió eso. Y no sé con qué fin hacen eso. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí no saben qué es lo que están hablando. Entonces, podrá haber una atmósfera, vamos a suponer que hay una atmósfera, que hay un poder ahí. Entonces, ¿quién se edifica? ¿Quién es impactado por eso si no saben qué es lo que hay, qué es lo que dicen ni qué es lo que viene? Pero bueno, esa es la metodología de oración de Guillermo Maldonado, que bueno, que para nosotros orar tenemos que orar en lenguas, ¿ok? Para que nosotros podamos orar en el Espíritu. O sea, no es que nos dejemos guiar por el Espíritu en cuanto a las cosas que el Espíritu nos va poniendo para que nosotros oremos. Es orar en lengua. Bueno, continuamos. La oración poderosa. Eso, that is what makes your prayer powerful. Oh, shit, you're a priest. Tú eres un rey, tú eres un sacerdote, estás a cuentas con Dios. Ahora, ora en lengua. Pero todavía veo espectadores viendo. ¿Por qué no levanta la mano? Padre, desata el espíritu de oración de la iglesia. Haz un movimiento de oración. Haz un movimiento de oración. Haz un movimiento de oración. Levanta tu voz. Si yo hijo, ella le bustica morra. Mira que este lado. Como rey y sacerdote a cuenta con Dios, mis oraciones tienen poder. Let's go back into the last one and then we come here. Tome siento. Ya termino porque no le veo muy emocionado. Y un calor que hace que pasa. ¿Qué hacen tus oraciones? Poder. No repeticiones vanas, no oraciones huecas, no oraciones que no te dan resultado. ¿Qué son las que tienen poder? Se le olvidó, ya terminé. Oraciones que hace como rey y como sacerdote a cuentas con Dios. ¿Entendieron? Parece que no entendieron. La segunda, ¿qué es lo que le da poder a tus oraciones? Porque Él las direcciona y las empodera. Lo remueves si tienes una religión. Estás orando religiosamente. Ay, Señor, yo soy una pulga, yo soy una cucaracha. El Señor dice, yo no quiero orar con cucarachas, yo quiero orar con gente valiosa. Dile que te lado, tú no eres cucaracha, tú eres rey y sacerdote. Ay, Señor, esas oraciones, oh Dios altísimo. Y un vocabulario que usan religioso. Dios no escucha esa religiosa. Dios dice, yo soy un rey y sacerdote. Todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Cuando abre mi boca, Dios me oye porque estoy a cuenta con Él. Dale que te da. Otra más. O sea, Él está ahí, amado hermano. Él está contrarrestando una enseñanza bíblica que dice que nosotros tenemos que venir ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Nosotros tenemos que llegar, Señor, yo soy rey y sacerdote justo, Señor, porque yo vengo y lloro delante de ti para pedirte perdón y para ponerme cuenta contigo. O sea, el apóstol Pedro había dicho, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ok? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillaos bajo la poderosa mano? Que nosotros tenemos que venir al Señor en reverencia, humillados a Él, con un corazón humillado. La Biblia dice también que al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos. Así que bueno, continuamos, no vamos a entendernos tanto. 3. Cuando oramos conforme a su palabra. Todo lo que oremos conforme a su palabra es orar conforme a su voluntad. Y si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así está claro, ¿no? Son 3 cosas. Así se gobierna en el Espíritu. En el Antiguo Testamento, Elías, había una vieja que se llamaba Jessie. ¿Quién es Jessicita? Jezabel. Y la tipa dominaba todo Israel, tenía control de todo. Y Dios dice, Elías, tú eres rey y sacerdote. Yo quiero que vayas, que seguro que te das cuenta conmigo. Y yo quiero que le ordenes yo quiero que gobiernes la naturaleza. No nacido de nuevo, simplemente cristiano. No nacido de nuevo. Y Dios sí dijo, Señor, 3 años y medio no llueve. Y Dios decía, si yo aguanto la lluvia, es por la idolatría del pueblo. Donde quiera que ves que no está lloviendo, ese pueblo está en idolatría. Y Elías dijo, 3 años y medio no llueve. Y a los 3 años y medio se arrepintió el pueblo. Y oró conforme a la palabra. Y dijo, que tu palabra dice que cuando tú desatas la lluvia, el pueblo se arrepintió. Dijo, ahora se desata la lluvia. Y cayó lluvia. Pregunta, ¿quién gobernaba? ¿Acab, Jezabel o Elías? Aquí parece que todos tienen una duda. ¿Quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Jezabel pensaba que gobernaba, pero
Pero hay quien tenía los pantalones en el día. Cuando tú entiendes el poder de la oración, vas a empezar a gobernar las circunstancias. Vas a Tengo que mencionar que Elías no era ningún gobernante. ¿Ya? Allí el gobernante, el rey que estaba en Israel se llamaba Acab y su esposa Jezabel. ¿Por qué Maldonado dice que Elías era un gobernante? Porque él dijo que la lluvia se detuviera y la lluvia se detuvo cuando eso no es así como Maldonado lo pinta, que Elías dijo, deténgase la lluvia, porque yo lo digo, porque por mi palabra la lluvia se va a detener. Él no lo dijo así. ¿Bien? Si vamos a la Biblia, ¿okay? En el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, que eso no fue así de que, lluvia, detente. No, él oró fervientemente. ¿Con qué? Con entrega. ¿Con qué? Con sinceridad. ¿Con qué? Con humildad. Humillado delante de Dios, con todo ruego, con toda súplica. Elías oró y el cielo se cerró y después volvió a orar y el cielo se abrió. No fue lluvia, detente, o te ordeno que te cierres por 3 años y medio. No, ¿verdad? Dice que oró fervientemente. Ahora, eso a él no lo catalogaban en el papel de gobernante, porque si vamos al caso, si la lluvia se detuvo, no fue por el poder de Elías, sino por el poder de Dios, porque Dios es el que tiene el poder para detener la lluvia. ¿Okay? El cielo se cerró porque Elías oró. ¿A quién? A Dios, y Dios lo hizo. El cielo se abrió, ¿por qué? Porque Elías oró y el cielo se abrió otra vez. ¿Bien? Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Elías o Dios? ¿Quién es el que tiene el poder, la gobernanza, la autoridad sobre todas las cosas? ¿Elías? No, es Dios. ¿Ok? Elías no era ningún gobernante allí. Entonces, con eso de la lluvia, ¿qué estaba tratando de decir Dios? Que sobre el reino de Acab y sobre el dominio que tenía Jezabel, por encima de ellos estaba Dios, no Elías. ¿Bien? Porque si Elías se hubiera creído un gobernante, cuando Jezabel lo manda a buscar para decapitarlo, él no va a esconderse, sino que él dijo, no, ¿cómo me voy a matar si yo soy un gobernante, el más poderoso, un profeta, bueno, de poder y unción? ¿Verdad? Él huyó porque tuvo miedo, se afligió. Continuamos. gobernar la naturaleza, vas a gobernar los problemas, vas a gobernar al diablo, lo vas a pisar. Ora sin cesar, ora sin cesar, ora sin cesar. La oración es un movimiento, no se hace de vez en cuando tienes problemas. Ok, mire esto, lo saca, manda un ángel y después el tipo sale, el Herodes, y dice, y empezó a arengar. Arengar significa jactarse, como muchos cristianos. Empezó a jactarse y él cayó muerto. Pregunta, ¿quién gobernaba? ¿Herodes o la iglesia? ¿Quién gobernaba? Si tú gobiernas en el espíritu por la oración, puedes gobernar gobiernos, potestades, principados, la naturaleza, problemas, circunstancias. Dale un grito grande de victoria. Dale un grito, pero más fuerte, suéltalo. Vamos, hermano, es muy importante que nosotros nos metamos en la mente de que si nosotros oramos y algo se cumple, no es porque nosotros somos unos gobernantes que dijimos que pasara tal cosa y sucedió. No, no es porque nosotros somos unos gobernantes que estamos por encima del gobierno, que estamos por encima de todas las cosas, no. ¿Okay? Aunque la Biblia dice, amado hermano, de que Jesucristo puso todas las cosas debajo de nuestros pies, eso no significa, amado hermano, de que nosotros tenemos cierto gobierno, cierta gobernanza sobre las cosas, amados hermanos. Debemos de saber que si Pedro salió de la cárcel fue porque fue la voluntad de Dios que así sucediera, pero si no era la voluntad de Dios que Pedro saliera de la cárcel, sino que allí muriera, allí Pedro iba a morir, por más que la gente orara. ¿Bien? La voluntad del Señor fue que Pedro saliera, y la gente oró y Dios obró, pero si no fuera la voluntad de Dios que Pedro saliera, entonces Pedro se queda allí. ¿Bien? Entonces, ¿quién es el que tiene el poder? Dios. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Dios. ¿Quién es el que tiene el dominio absoluto? Dios. ¿Okay? Nosotros tenemos la opción de clamar, la opción de orar, la opción de poner nuestras peticiones delante de Dios y que Dios nos las conceda, pero conforme siempre a su voluntad. ¿Okay? No es porque yo soy un gobernante, no es porque yo soy esto, no es porque yo no, sino porque tenemos a un Dios todopoderoso sobre todas las cosas que puede hacer todo. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios hace. Métanse eso en mente. El libro nuevo que voy a sacar se llama ¿Cómo gobernar en el espíritu? En Argentina, ¿te recuerdas allá? Tú estabas ahí, un aguacero. Y dije, cesa la lluvia. Y el Luis, ¿y who do you think? ¿Quién usted cree que es? ¿Un hijo de Dios, un rey y sacerdote? Dile que está al lado, ¿qué te pasa, bobo? ¿Eres un hijo de Dios? Yo me la creo. Si Dios me dice todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza, yo me lo creo. Si Dios me dice tú nada es imposible para ti, yo me la creo. Dile que te la yo también me la creo.
Miami, la Florida. Y después vinieron para Miami. Y me paré yo y la iglesia. Empezamos a decirle, te desvías, húndete en el mar, te tiro al mar, te vete para otro lado. Katrina venía exactamente para Miami. Nos paramos, oramos y Katrina se fue para otra ciudad. No digo acá, 18 huracanes que venían a Miami y nosotros gobernamos en el espíritu. Y no voltearon Miami. ¿Quién usted cree que puso al presidente Donald Trump a donde está? Dios mío, no puede ser. Si nadie lo quería. Eso fue la oración de la iglesia. La iglesia, pero yo no estoy de acuerdo. No importa si tú no estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Dios lo puso ahí y por las oraciones de la iglesia. ¿Quién gobierna en Estados Unidos? Oh, hoy en la noche les voy a hablar de cómo orar por el gobierno correcto. Hoy en la noche les voy a hablar de cómo orar por el gobierno correcto. ¿Quién gobierna? Ya termino, vamos allá. Con eso se termina, se me quedó el tiempo, ya me voy, tengo hambre. A la próxima. Génesis 1:28 dice, toma dominio, Dios le dijo al hombre. En otras palabras, toma la autoridad, toma el poder y tú vas a ser el gobernador del mundo. Yo te doy esa autoridad a ti. Y yo, lo que tienes que hacer, entonces viene ella le dijo, fructificar su frutal, la tierra, los mares, los animales. En otras palabras, aquí viene el gobernador, el que gobierna. ¿Y qué gobernamos? En el espíritu, para cambiar cosas en lo natural, tenemos que gobernarlas en el espíritu. Entonces, yo le digo, ok, mira, el hombre, mira, Adán, yo te doy el poder y la autoridad, tú gobierna. Y le dijo, y mire lo que dice Salmo, para volver otra vez, Salmo 115, el verso 16, le dijo, porque yo te voy a dar la tierra a ti, los cielos son míos. Los cielos son de los cielos son los cielos del apóstol Maldonado. De usted. Hay algunos que creen que de usted. No, los cielos de quién son. Levante la mano, ¿de quién son? De Jehová. Y ha dado la tierra en los hijos de los hombres. ¿Tú crees que Dios te va a dar tierra con esa actitud? Los hijos de los hombres. Levanta la mano y grítalo. Diga, Dios me ha dado tierra. Dios me ha dado territorio. Dios me ha dado edificio. Dios me ha pedido. Dios me ha dado tierra. Dios me ha dado la tierra. Donde yo vivo, esto Dios me lo dio. Y Dios me dijo, yo no lo voy a gobernar. Yo te voy a poner a ti. Lo que tú digas legal, yo lo declaro legal. Lo que tú le permitas, yo permito. Porque yo te pongo esta ley. Yo no me voy a meter. Yo no me voy a meter. Why? Él iba a pecar. Iba a ir a comer la manzana. ¿Por qué Dios no la paró? ¿Por qué Dios no paró a Adán? Muy simple. Porque Dios le dijo, la tierra es tuya. Y la serpiente llegó y le dijo, oye, mira el árbol este, come de esto. Dios pudiera haber parado, le dijo Dios, no. Si yo le di el poder y la autoridad a él, ¿por qué no reprende esa serpiente? Mucho el texto le... Bueno, otra locura más. Él dice que Dios nos puso la tierra para gobernarla y que Dios no se iba a interponer en lo que nosotros hiciéramos, ¿ok? Que Él iba a declarar legal lo que nosotros declaráramos legal y iba a declarar ilegal lo que nosotros declaráramos ilegal. Y que Dios no se iba a interponer en las cosas que nosotros hagamos a menos de que nosotros lo busquemos a Él mediante la oración, que nosotros le clamemos a Él mediante la oración. Otra falsa enseñanza, otra falsa doctrina. Porque si eso fuera cierto de que nosotros tenemos el poder absoluto en la tierra para gobernar, ¿ok? Entonces, ¿por qué el Señor se metió, escucha profundo esto, por qué el Señor se metió en la construcción de la Torre de Babel? Nadie lo llamó, nadie lo tomó en cuenta. La gente, había un solo gobierno, una sola lengua, y todos estaban unánimes trabajando en una obra llamada la Torre de Babel, con el fin de llegar al cielo. En ninguna parte dice, y la gente llamó a Dios para que Dios se metiera. Pero dice la palabra que Dios descendió y dijo, he aquí, han comenzado la obra y no hay nada que los haga desistir de la obra que ellos están haciendo. Por lo tanto, descendamos, confundamos la lengua de ellos para que no puedan terminar la obra. ¿Y qué hizo el Señor? Confundió la lengua y se dividió ese gobierno que había allí. Y se dividieron en varias áreas y la obra no pudo ser terminada. Entonces, ¿quién tiene el poder absoluto? ¿Quién tiene la autoridad absoluta? ¿Quién puede hacer cosas de lo que le plazca hacer? ¿Quién las puede hacer? Únicamente Dios. Él dice, Él hará. ¿Y quién le dirá, qué haces? ¿Quién le dirá, por qué lo haces? Nadie, porque Él es el que tiene el control y el poder absoluto. El Señor dice, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, ¿quién tiene el señorío completo? ¿Quién tiene el poder completo? ¿Quién tiene la autoridad completa sobre todos nosotros? Dios es el que tiene el absoluto poder. Él es el que gobierna en todo, en lo que está arriba, en lo que está en la tierra, en lo que está debajo de la tierra. Dios es el que gobierna. ¿Entienden? Así que bueno, no vamos a entender más, continuamos. Dando pecado en la iglesia y en sus hijos, en la familia. Y Dios dice, esa es tu casa, yo te di el poder, yo te di la autoridad, pero tú no haces nada. Hay un montón de calzonudos, hombres calzonudos.
esposo calzonudo, que la mujer te domina y te controla y hace todo lo que quiere contigo calzonudo. No, aquí no en el Rey Jesús, allá en Argentina, allá en Uruguay. Dios dice, lo que tú permitas, yo permito. Tú permites cerveza a tus hijos, yo lo permito. Ay, ¿y por qué permites esto, Señor? Porque tú lo permites. ¿Y por qué, Señor, te problemas de matrimonio? Porque tú lo permites. Cuando te diga, yo tengo autoridad y aquí, este es mi territorio. Si vas a tomarlo, vas a pasar por encima de mi cuerpo. Pero esta casa, mis hijos, mi casa, este es mi territorio. Posee territorio. ¡Oh! Siéntese ya. Se nota que Maldonado tuvo el control, el poder absoluto y la gobernanza en el matrimonio, que terminó divorciado. Pero él mismo se contradice con lo que le está enseñando. ¿Bien? Además, lo que dije hace rato de que si hay un hijo o una hija que tiene problemas con la cerveza, con el cigarrillo, con cualquier otra cosa que a Dios no le agrada, usted no tiene poder para decidir qué es lo que él va a decidir. Ahora, en lo que usted sí tiene poder es no permitir que eso se haga dentro de su hogar. Ahí sí usted tiene poder, control y dominio en su hogar. ¿Bien? Poder, control y dominio absoluto. Te dirá suyo, bueno, usted si toma cerveza, si fuma cigarrillo, hace cualquier otra cosa que a Dios no le agrade, en mi casa no lo vas a hacer. Y la oración es la que hace expandir los territorios. Porque los territorios son ganados en la oración. La oración tiene tanto poder que es poderoso. Entonces, cuando oramos menos, los territorios que ya teníamos, los empezamos a perder. En los 80, la iglesia de los Estados Unidos tenía una autoridad sobre el cáncer, pero una autoridad terrible. Llegaban 10 cancerosos a la iglesia y los 10 se sanaban. Pero vaya a ver hoy, gracias a Dios que en nuestra iglesia lo vemos, en la iglesia nuestra, vemos gente sanarse de cáncer, pero eso no es la norma. En la mayoría no tienen autoridad sobre el cáncer. Por una razón, porque quieren sanar cáncer con una oracioncita. Hermano, voy a acotar algo rapidito aquí con eso que él dice de que el cáncer no puede quitarse con una simple oracioncita. El que tiene poder, el que tiene unción, el que verdaderamente la tiene, él no tiene que estar haciendo oraciones largas para sanar un cáncer. Él simplemente tiene que decir, en el nombre de Jesucristo, el cáncer que está en ti se seca en este momento. Y el cáncer se va a secar. Cuando verdaderamente hay poder, cuando verdaderamente hay unción del Espíritu, eso pasa con nada más decir, en el nombre de Jesucristo, el cáncer que está en ti se quita ahora. ¿Bien? La Biblia dice de que el apóstol Pedro, viendo a un cojo, simplemente agarró y le dijo, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Había otro cojo, otro paralítico que se llamaba Eneas, ¿bien? Y él le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y Eneas se levantó y hizo su cama. Listo. Había una mujer que tenía un espíritu divino, el apóstol Pablo lo que le dijo fue, te ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que salgas de ella en este instante. Y el demonio salió. O sea, ahí no hubo, ¿no? Que una oración, un constante movimiento y una... No, ahí hubo era poder del Espíritu, poder de Dios, autoridad había allí. Cuando usted tiene verdaderamente poder, unción, autoridad, usted no tiene que estar hablando tanta palabrería para que un milagro suceda. Continúa. Dios te dio a ti, no dio a todos la tierra. Dios dice, tú decides. Entonces, debemos entender primero el propósito. Dios dijo, yo en la tierra no voy a hacer nada porque yo te dije que la autoridad te la da a ti, pero como yo respeto eso, tú tienes que orar para que yo intervenga. Acabo de mencionar ahorita, ¿ok? Cuando la gente oró para que Dios interviniera en la Torre de Babel, en ninguna parte. Cuando dice la Biblia de que Dios no hizo nada porque Él respetó lo que ellos estaban haciendo, en ninguna parte. Dios intervino porque Él lo quiso, porque la voluntad de Él está por encima de todo gobierno humano, porque el poder de Él está por encima de todas las cosas. Él cuando vio la Torre de Babel no dijo, no, yo me voy a meter porque a mí nadie me llamó para allá. No, Él fue porque Él tiene todo el poder y la autoridad de hacer lo que Él le plazca. Continuamos. Dice Dios, dice, no intervengo hasta que me lo pidas. Me das el permiso, porque como yo dije que yo le doy al hombre autoridad, yo no puedo ir en contra de mi palabra. Y yo necesito que tú me des permiso. Y ahora voy a orar por la salvación de mis hijos, la salvación de mi familia. Dice, ok, ahí tengo el permiso, déjame trabajar. Ahora, llega en el cielo, quiero un milagro. Todos los milagros, esto escríbanlo, todos los milagros que ocurrieron en la Biblia, todos fueron porque alguien los oró. Ay, qué rico está eso. Denle un aplauso. Todos los milagros, sanidad, todo lo que pasó en la Biblia, alguien los oró. ¿Cuántos milagros te has perdido porque tú no has pedido? ¡Wow! Vamos acá. Dígame, levante la mano. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Sanidad? ¿Dios te sanó? ¿Poder tener hijos? No podían tener hijos. 8 años no podían tener hijos. Hubo algo, Dios de repente Dios dijo, ¡ya! Vino por un conveyor belt, por una correa. Y Dios no te daría hijos si lo hubieras pedido. ¿No? ¿Y tú? Un
Un padre, mira, oró por el padre espiritual, tú, rabás. Ella oró por un padre espiritual, ve que Dios le contestó. Pero que usted dice, es que yo no le quiero pedir a Dios cosas grandes, pero tu Dios es grande. Dios mío, wow, qué humildad la de Guillermo Maldonado, ¿vale? ¿Ah? O sea, la muchacha dice, oré por un padre espiritual porque la muchacha es hija de Maldonado. Y Maldonado dice, ay, es que hay gente que dice, ay no, yo no le quiero orar a Dios por cosas grandes. O sea, wow, Maldonado es una eminencia. Mira, después de Jesucristo viene Maldonado, ¿vieron? Es una eminencia, algo grande, ¿ok? Más grande que el apóstol Pablo, ¿ok? Bueno, continuamos. Pídele cosas grandes. Él oró para estar conmigo, para ser mi hijo. Mire, ustedes que vienen aquí en Hialeah, ¿no? Denle un aplauso a los hijos franceses. Oró para que Dios lo adoptara como su hijo. Oró para que Dios lo adoptara como su hijo. Oró para que Dios lo adoptara como su hijo. ¿No? ¿Vieron otra locura que dice? Oró para que Dios lo adoptara como su hijo. O sea, que al él ser hijo de Maldonado, que él es hijo de Dios. O sea, que Maldonado hasta se hace Dios en su prédica. O sea, ¡Se escucha el grito de guerra en el campamento! ¡Levante esa mano! ¿Qué acabo de hacer? ¿Empoderarlo? ¿Empoderarlo? ¿Usted se la cree que se la cree? Rapidito, le voy a dar en un minuto todo el mensaje de hoy porque no se lo pueda. a pesar de que yo, de verdad, sinceramente, yo digo que Dios en medio de esas oraciones, amado hermano, que ellos hacen, está, creo, que muy distante. Las oraciones ahí se están haciendo con mucha altivez. Yo soy rey y sacerdote, con autoridad, con poder. Nadie se humilla. La gente dice, si hay pecado en mí, si es que hay, Señor, si es que hay iniquidad en mí, perdóname, si es que hay. Eso no es así. Uno tiene que decir, perdóname, Señor, por mis pecados, por mis iniquidades, por la iniquidad, por el pecado, por la concupiscencia que hay en mí, por las ofensas que he hecho, ¿no? Si hay pecado en mí, ¿qué es eso? Eso no es así. Uno tiene que humillarse delante de la mano poderosa del Señor, hacer la oración con total reverencia al Padre. Además de eso, mi hermano, que la oración tiene que hacerse en un lugar íntimo con el Padre. ¿Bien? Como en tu aposento, con puerta cerrada. Otra cosa, yo dudo mucho que muchas personas se concentren allí para hacer una buena oración con Dios. Primero por la bulla que hay en aquel lugar. O sea que, con poder y con poder. La Biblia dice, está quietos y sabe que yo soy Dios. O sea, nosotros tenemos que estar en un lugar de paz, de tranquilidad, íntimo, orar, humillarnos delante de Dios y hacerlo, amado hermano, de una manera humilde, con un corazón contrito y humillado delante de Él. No en ese ruido, con poder, con autoridad y con poder. No. Dudo mucho que la gente se concentre para hacer una oración dirigida por el Espíritu. Dudo mucho. La oración nos accesa a la presencia de Dios. Cada vez que yo voy a orar es el lugar más rico para mí, porque estoy accesando. 3, es darle permiso legal a Dios de intervenir en los asuntos de los hombres. 4, dar luz a los propósitos eternos de Dios. Siga. 5, para guardarnos de caer en tentación. 4, la oración es un medio para apropiarnos del poder, para obtener autoridad espiritual. La autoridad espiritual se gana en oración. 4, 5, para expandir e influenciar nuestro territorio. Para de orar, no avanza, está estancado. Pues siga, por favor. Ahí está, para vivir en total shikaba, en total dependencia de Dios. La oración es el lugar donde obtenemos el favor de Dios. ¡Qué poder tiene la oración! Miren, tanto nos estamos perdiendo. El gobernar y reinar en el ámbito espiritual. Por eso tiene tanto poder, porque gobernamos. 4, a través de la oración conocemos a Dios. La gente que no conoce a Dios, gente que no tiene vida de oración. Para traer el reino y la voluntad de Dios a la tierra, para desarrollar una relación íntima con Dios. La oración es el medio por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. Ese le toca un poquito. Para estar preparados para la venida de Jesucristo. Velad y orad para que este tiempo no los agarre por sorpresa. La supervivencia de la iglesia está conectada con la vida de oración de la iglesia. Si la iglesia no ora, no va a sobrevivir. Muchas iglesias van a cerrar. 4, escapar en el rapto. Está conectado con velar y orar. Se lo dejo porque en la noche voy a amplificar. Debemos de orar en el Espíritu constante y sin cesar. Debemos estar constantemente llenos del Espíritu. Comprométese a orar hasta que Cristo venga. Si nos ha estado viendo. O sea, que al final fue el que él dijo lo que verdaderamente es la oración. Para lo que verdaderamente es la oración. Él no lo dijo en toda la predica, él lo dijo al final y lo dijo resumido. Tocó los puntos, más nunca los explicó. Él prefirió pasar 1 hora y casi 10 minutos hablando pura locura que se le vino. O sea, lo verdadero que él tenía que hablar, lo que él tenía que predicar, lo dijo al final y simplemente nombró los puntos, porque ciertamente los puntos finales que él nombra sobre la oración son válidos.
no son falsos, son válidos. Pero nunca lo explicó. O sea, él prefirió pasar una hora hablando locuras, herejías y cosas que están fuera de contexto bíblico que decir el verdadero concepto de lo que es la oración y para qué sirve la oración y dónde está el poder de la oración. Pero lo dice al final, no lo dice en toda la prédica. Y bueno, esto fue el análisis que dimos acerca de la prédica de Guillermo Maldonado sobre el propósito y el poder de la oración. Espero que este video te ayude a estar más apercibido sobre herejías y enseñanzas erróneas que se promueven dentro de muchas iglesias en estos últimos tiempos. Lo que puedo decir es que se cumple, amado hermano, la palabra del apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4, cuando dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué son fábulas, amado hermano? No son cuentos de Caperucita Roja ni cuentos de camino. Las fábulas son prédicas como las que hace Maldonado. Prédicas que están fuera de contexto bíblico con el fin de sonar más sensacionalista, con el fin de sonar más comercial, con el fin de sonar mejor y más adaptado a este sistema moderno en el cual nosotros nos estamos encontrando en estos últimos tiempos. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar apercibidos, amado hermano, y filtrar todas las cosas que nosotros oímos a través de la palabra. ¿Okay? Estamos en los últimos tiempos, amado hermano, y no podemos estar cayendo en las garras de los falsos maestros, sino estar apercibidos y fieles a Jesucristo y a la sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.